Tenemos que ayudar a Gastón que se está mudando a un nuevo departamento y el primer día cuenta únicamente con su auto para transportar sus pertenencias. Tiene dos cajas, una valija y una mochila para llevar. El nuevo departamento está amoblado, si tiene muebles grandes y tiene que pasar la noche allá. O sea, es decir, tiene cama, tiene cocina, ¿sí? Todo lo grande general. Tienen que tener en cuenta que Gastón trabaja de corrido de 8 a 5 de la tarde, que vive con su perro, que a la noche tiene que visitar a su mamá. Entonces, las preguntas son, ¿qué llevarían en cada una de las cajas, la valija y la mochila? ¿Cuánto tiempo estiman que le tomaría cargar el auto, ir hasta el departamento y descargar todo, siendo que la distancia entre departamentos es de 15 a 20 minutos? Y si consideran pedir ayuda, ¿por qué sí o por qué no? Hasta ahí vamos a responder. Entonces, acuérdense que tienen dos cajas, una mochila y una valija, ¿sí? Para llevar, que tiene un perro que trabaja de corrido de 8 a 5 que también tiene que pasar por la casa de la madre y tiene su auto para transportar las cosas. ¿Qué Yo llevaría? en ese caso llevaría al perro hasta lo de la mamá, porque después a la noche tiene que ir a ver a la mamá, ella se trae al perro, en la mochila pondría las cosas necesarias para ir a cumplir la jornada laboral, en la valija pondría la ropa y en las cajas, bueno, Acuérdense pondría esos elementos más importantes. que serían elementos más. Acuérdense que va a pasar la noche y después Y al lo otro que día tiene que implica trabajar y visitar a la madre. cubiertos, algo de comida, vasos, cosas que las va a usar sí o sí para alimentarse en la noche, por ejemplo. Y en Bien, la mochila su muda de ropa para el trabajo, los elementos que lleve, que use para el trabajo, celular, cargador, notebook si usa en su trabajo. Son cosas pequeñas pero fundamentales para las actividades que va a realizar en el día. bien. Eso es tener la mochila o la valija, las cajas. Ya está todo completo. Sí, en la mochila la ropa del trabajo, celular, cargador, computadora, Bien. En la valija, la ropa, la toalla para bañarse en la noche después de todo el día, bien. jabón, lo que más va a usar, pasta de dientes, todas esas cosas. Y en las cajas, bueno, en los elementos de cocina que son esenciales, algún elemento de limpieza, comida Bien. El resto, y una frazada. una frase. ¿Considerarían pedir ayuda? ¿Sí o no? Ah, Para hacer eso, para hacer esa pequeña mudanza. Para mí que sí, por el tiempo que tiene disponible, siendo que trabaja de corrido y aparte que tiene una mascota. Y también el tema dónde estaría la mascota entre que hace todo eso. Entonces, para mí sí tendría que pedir ayuda. Bien. yo por eso llevaría la mascota primero a lo de la mamá, ya que después a la noche tiene que pasar por allá. O sea, esa misma noche ya le dejaría desde la noche hasta el día siguiente el perro a la mamá. Sí, para mí lleva muchas cosas también. Yo solo llevaría la valija y la mochila. Pero acuérdense que ya está haciendo una mudanza. ¿Sí? Mm. O sea, ya tiene que empezar a mudarse porque ya tiene que aprovechar también, siendo que por lo visto tiene poco tiempo disponible. Si ya tiene a disposición dos cajas, ya puede empezar a hacer cierta mudanza a pesar de que no la haga completamente. La idea es que lo haga. Entonces el perro no puede quedarse en la casa de la mamá, tendría que quedarse en la casa nueva. Claro, tendría que ir con él. No hablamos de la posibilidad de que la madre, salvo que dialogue con la madre y la madre aguante el perro toda la noche, habría que ver. Pero más allá de eso, no cambia mucho la situación. Lo importante acá, porque vamos a este ejercicio, es este tema de cuando planificamos a veces.
no tenemos en cuenta todos los elementos que tenemos presentes y aprovechar al máximo. Pasa esto o que hacemos por demás y queremos llevar todo en poco tiempo o por Ujú. menos y no terminamos y hacemos lo mínimo indispensable, ¿sí? Y no aprovechamos al máximo este tiempo y los recursos que tenemos, ¿sí? Porque en este caso tiene ciertos recursos, tiene cierto tiempo y tiene que empezar a hacer esa mudanza porque si no en algún momento lo va a tener que hacer el resto. Entonces hay que tratar de ser lo más eficiente posible. ¿Qué pasa si yo no planifico bien más o menos qué elementos van a ser fundamentales y qué va a ser lo principal? Me va a pasar que llego y me abrumo porque hay mucha cantidad de cosas. Es como, tengo que llevar toda la ropa y es mucha ropa. Tenemos ropa de invierno, ropa de verano, ropa de trabajo, ropa de esto, de lo otro. Tengo muchísimas vajillas y tengo que llevar. Entonces, tengo que tratar de encontrar la forma de previamente poder anticiparme y decir, bueno, qué va a ser lo fundamental y lo más esencial y lo más eficiente que lleve en este momento, ¿sí? Entonces, si digo ropa y no voy a llevar toda la ropa, voy a llevar la ropa que voy a usar en este día, en los días siguientes, que me quede ya a mano para poder hacer más fácil mi rutina de los siguientes días, si es que durante esa semana me va a costar más o en el día siguiente me va a costar llevar más elementos, ¿entiende? No voy a llevar la ropa de invierno si es verano, no va a ser lo fundamental que tenga que llevar. Sí, salvo que tenga poca ropa, por ejemplo. Después, en cuanto a si ya tengo, si tengo que obviamente comer y voy a llevar los alimentos tanto para mí como para mi mascota, si tengo la mascota, los elementos fundamentales para la mascota, correa, no sé, donde toma el agua, donde se guarda, donde se pone su alimento, también va a ser fundamental, ¿sí? Y después voy a llevar utensilios, elementos de higiene, sí, que va a ser lo primordial y ver si con eso completo todo. También puedo pensar que si tengo el auto puedo llevar algunas cosas más grandes también ya para descargar, pero tengo que ver también si me va a alcanzar a hacer ese proceso en ese tiempo. Entonces, son muchos factores los que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar ciertas acciones que son importantes. Y para eso vemos este ejemplo. No hay una respuesta correcta o incorrecta, pero sí es importante darnos cuenta que muchas veces pensamos que no llegamos a pensar o planificar bien lo que vamos a hacer y lo resolvemos sobre la marcha y no siempre esa forma de resolución es la más eficiente porque terminamos abrumándonos con la cantidad de elementos que tenemos si no nos anticipamos, ¿sí? Entonces, cuanto yo más planifico y organizo mis tiempos en función a esos objetivos que tengo, mejor voy a llegar y sobre todo no me va a superar la ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué implica planificar? Es también una función ejecutiva, ¿sí? Que lo que me permite es realizar o llevar a cabo planes y programas, ¿sí? En función a objetivos que yo tenga definidos. Y también lo que hago es identificar cuál de las distintas alternativas posibles es la que en teoría es la más eficiente. Entonces lo que estoy haciendo es anticiparme a diferentes resultados y tomar un camino y llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, Un ejemplo, profe, puede ser que ponele que todos los días vos sabés que poner un ejemplo, abre la farmacia a las 9 de la mañana, un ejemplo, ¿no? ujú, Vos como que tampoco es inercia también, porque vos sabés que a las 9 tenés que estar ahí porque abre la farmacia a las 9. Porque sí. ponele que te vas a las 10 y la está cerrada. Entonces como que usás ese tiempo para a las 9 estar ahí. Es que nosotros planificamos de forma inconsciente también, o sea, inevitablemente nosotros organizamos lo que tenemos que hacer. El tema es que cuando lo hacemos de forma inconsciente, ¿sí? Cuando solamente vamos fluyendo, por decirlo así, en función a lo que va sucediendo, no podemos anticiparnos a ciertos imprevistos que pueden llegar a suceder o a ciertas cuestiones o ciertas pérdidas de tiempo que podemos estar teniendo. No va a ser siempre lo más eficiente. Porque, por ejemplo, si tengo que ir al supermercado, y tengo que ir a la farmacia, y tengo que ir a retirar a mi hijo al colegio y tengo cierto camino, por ejemplo, de un lado queda la farmacia, antes quedaba el supermercado, después estaba, a tal hora tenía que retirar a mi hijo, y yo no pienso, bueno, si está allá, primero voy a pasar por tal lado, después voy a pasar por tal lado que es más eficiente, si ya lo retiro a mi hijo, ya puedo hacer tal cosa que está a continuación o si ya me da un tiempo, si yo no lo planifico conscientemente, probablemente esté haciendo capaz cosas opuestas o esté utilizando distintos tiempos que
que no es lo más útil, ¿sí? Entonces, si siempre estoy resolviendo de esa manera urgente y no anticipándome al orden o a cómo es mejor que funcionen las cosas, voy a planificar de esta manera, que siempre lo hago, o sea, porque mi cerebro lo hace automáticamente, pero yo cuanto más ayudo a esa organización teniendo en cuenta todo lo que tengo que hacer para alcanzar esos objetivos, teniendo bien claro cuáles son mis objetivos y cuáles son mis prioridades, va a ser más eficiente mi día y probablemente tenga más tiempo para descansar y para recrearme que el tiempo que tengo a veces que ando todas las corridas porque quiero hacer todo ya, quiero hacer todo y al final no alcanzo a hacer nada, ¿sí? Muchas veces no pasa a todos, pero a muchos les pasa de que quieren hacer un montón de cosas y terminó el día y no hicieron ni la mitad de lo que quisieron, ¿sí? O que empiezan a hacer una cosa, después empiezan a hacer otra y llegan a hacer todo a medias y no terminan de hacer nada de lo que se propusieron empezar a hacer, porque tienen como muchas pestañas abiertas en la computadora, como así en todas las cosas que hacen en su día a día. Entonces, por eso es importante planificar para poder darle un tiempo y un espacio a todas las actividades y ser consciente realmente de todo lo que tengo que hacer para poder organizarlo en el tiempo y optimizar mis tiempos. ¿Se entiende? Sobre todo ahora ustedes lo que tienen que hacer es organizarse de acá al examen, porque una de sus prioridades creo yo que va a ser aprobar ese examen. Entonces, van a tener que cambiar quizás rutinas que tenían antes o formas que tenían antes para poder darle prioridad a esta actividad que para ustedes es importante. Que no siempre va a ser así, no siempre van a ponerlo como prioridad o no va a ser lo principal que van a dedicarse, pero sí capaz ahora que están cerca ya de rendir ese examen, que sí es fundamental para que ustedes puedan cursar las materias de primer año. Entonces, eso voy a ir cambiando, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan ahora es que o sea, tomen 24 horas del día, si no es necesario que lo hagan por porcentaje, háganlo en hora y identifiquen cuántas horas dedican a las actividades que hacen. ¿Sí? Por ejemplo, los que trabajan al trabajo, descanso, a estudiar, a comer, a actividad física, a tiempo libre. ¿Sí? En el tiempo que tienen en el día, en horas, fíjense cuántas horas le dedican a cada una de estas actividades u otras actividades que hagan. Si estas actividades puse yo de ejemplo, pero algunos pueden hacer otras diferentes a las que están en pantalla. Cuando tengan, me cuentan. Bien, entonces, de igual manera ahora cuando veamos la planificación más en puntual y un video que les voy a mostrar, van a entender bien esto o vamos a poder ordenar en nuestro día a día esto de lo urgente e importante, no urgente, no importante, importante y urgente, ya me perdí. Y no urgente, no importante, ¿sí? Entonces es importante en este momento también empezar a generar hábitos de estudio, ¿sí? Porque generalmente la mayoría va a venir desacostumbrado a un hábito de estudio, ya, salvo que estén en otra carrera, ¿sí? O que recientemente hayan terminado una carrera. Pero la mayoría de las personas o viene del secundario o viene de estar trabajando o dedicándose a otra profesión. Entonces tiene que recuperar o generar cierto hábito de estudio. En general el hábito es una actividad que nosotros hacemos de forma reiterada, ¿sí? Todos los días que se transforma en un hábito. Cuando estamos en el colegio secundario o cuando no estamos estudiando, estamos dedicándonos al trabajo, ¿sí? Estamos acostumbrados a que para rendir o para alcanzar un objetivo en un examen me prepare con muy poca anticipación. 2 días antes, un día antes, caso de que tenga que rendir examen. O en el tema del trabajo, suelo tener fechas límites, pero no me requiere la misma exigencia en el sentido de que generalmente para la mayoría de los trabajos eh, es más cierta actividad que desarrollo, ¿sí? No es esta actividad que es específica del estudio, que es la lectura, la interpretación de un texto, la comprensión y después la apropiación de ese texto para evocarlo de determinada manera en función al tipo de examen que tengo, ¿sí? No solemos tener esa forma de manejarnos en el día a día, entonces es algo que tenemos que entrenarnos y practicar y hacerlo todos los días para poder alcanzar nuestros objetivos académicos en este caso. Entonces, en todos los casos, en la mayoría de los casos, salvo quien ya esté estudiando una carrera universitaria, va a tener que formar o reconstruir estos hábitos de estudio.
En cuanto al hábito, en sí tenemos que entender que el hábito es un arma de doble filo, ¿sí? O una espada de doble filo. ¿Por qué le decimos de esta manera? Porque un hábito que nos ayuda al logro de nuestro objetivo es súper bueno y súper positivo porque obviamente nos lleva hacia alcanzarlo. Si yo no tengo un buen hábito de estudio, si todos los días no me dedico un poco al estudio, va a ser difícil alcanzar. Pero también un hábito que no me ayuda al logro de mis objetivos también va a ser perjudicial, porque lo voy a tender a repetir, ¿sí? Y no me va a estar ayudando. Por ejemplo, un hábito que muchos pueden tener es la procrastinación, es decir, dejar todo para último momento y a último momento resolvemos todo, ¿sí? Este hábito de dejar todo para mañana, dejar todo para después. Y lo que nos pasa, o lo que muchas veces decimos es decir, bueno, mañana voy a tener más ganas, mañana voy a empezar mejor, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, pero al final no lo hacemos. Lo importante en el hábito es tratar de progresar 1%, ¿sí? Cada día. Es decir, si yo hoy me levanto con muy pocas ganas de estudiar, con muy pocas ganas de hacer lo que tengo que hacer para este objetivo importante que tengo que cumplir, algo lo tengo que hacer. Porque si yo hoy dejo, si hago un 1% menos y mañana voy a hacer otro por ciento menos. Y así eso se va a acumular y al final voy a terminar en la nada misma y no voy a alcanzar mi objetivo. En cambio, si hoy digo, bueno, la verdad que hoy no tengo muchas ganas de estudiar, hoy, por ejemplo, para los que están acá, seguramente, y no le habrá sido lo más placentero y divertido del mundo el plan de tener que levantarse a las 9 de la mañana a escuchar una clase. Pero sin embargo, hicieron este esfuerzo de hacer un 1% decir, bueno, por lo menos voy a conectarme. Capaz que no voy a estar lo más despierta posible, pero por lo menos me conecto y trato de escuchar algo y retener alguna información. Ya estoy haciendo ese 1% mejor. Porque si no lo hicieran, sí, van a seguir haciendo cada vez, van a tender a hacer menos. Sí, entonces lo ideal es que siempre nos forcemos a hacer algo. Entonces, si hoy no tengo muchas ganas de estudiar, no decir, bueno, listo, ya está, me rindo a no hacer nada. Voy a tratar de hacer algo, por lo menos organizar la información, por lo menos identificar qué cuestiones tengo que reforzar, pero sí ponerme a hacer aquello que me va a ayudar a lograr mis objetivos. El ejemplo más común en esto de entender el hábito, cómo funcionamos, es empiezo el gimnasio el lunes o empiezo la dieta el lunes, que siempre hacemos lunes, martes, miércoles re bien y llegó el jueves y ya tuvo un desliz, ¿sí? Ya no fui al gimnasio, por ejemplo, o no hice la actividad física que iba a hacer o no me alimenté bien ese día y el viernes ya digo, ah, no, ya está, ya el jueves ya hice mal, el viernes ya está, voy a volver el lunes a hacerlo. ¿Sí? Entonces termino haciendo peor, siendo que el día no está perdido porque yo una vez, un día elija mal la alimentación, ponele, o en ese momento si es lo que quiero hacer es alimentarme mejor, o si en ese día, en ese momento no me fui al gimnasio y puedo realizar alguna actividad física que no sea necesariamente hacer el gimnasio, pero no dejarlo por completo. Sí, o por lo menos el día siguiente retomarlo y no esperar al lunes, porque el lunes no va o sea, el lunes es un lunes, es igual que cualquier otro día, no es que cambia la dinámica del universo como para que yo tenga más ganas de hacerlo y lo voy a hacer diferente. ¿Se entiende esto de que es importante que cuando yo me planteo un objetivo tratar de no romper la cadena? ¿Sí? De si hoy no lo hice, tratar de hacerlo al día siguiente, sí o sí, ¿sí? O tratar de hacerlo en ese día aunque no sea en la medida que lo quería hacer, pero hacer algo. ¿Se entiende? Para ir construyendo ese hábito. Porque si no estoy construyendo el hábito de no hacerlo también. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí. Profesor. Bien. Quiero que presten mucha atención a este video porque da claves muy importantes para la planificación y para optimizar, ¿sí? Nuestro orden del día. Así que presten mucha atención a ver qué podemos decir o recuperar al final. Porque yo paso un video no quiere decir que no sea igual de relevante. ¿Sí? Esta información que les va a dar en el video no está en el apunte, ¿sí? Entonces traten de ustedes identificar qué es lo más importante y poder utilizarlo después. Las personas que son parte de este canal están aquí porque buscan tener vidas significativas. Nosotros no sabemos el plan le va a ganar a la persona inteligente 1000 veces. Algo así, lo estoy parafraseando un poco a Word. ¿Qué significa esto? Que siempre es mucho mejor tener un plan que no tener ningún plan en absoluto. Sobre un plan nosotros podemos ajustar el curso, pero si no tenemos nada sobre lo que tomar decisiones, estamos perdidos. Para que nosotros tengamos semanas que realmente alcancen lo que nos propongamos, primero tenemos que planificar
qué es lo prioritario que sucede en esa semana. Para que esto sea así, nosotros nos tenemos que adelantar al futuro. El punto número 1 es adelantarnos y mapear qué es lo prioritario que sucede en la semana que tenemos por venir. A esto lo llamo crear el futuro que vamos a vivir. Te recomiendo que lo hagas el viernes al finalizar tu día, o el domingo a la tarde o a la mañana o al momento que te quede mejor antes de comenzar la semana. Vas a identificar cuáles son esas acciones que es prioritario que sucedan en la semana que tenés por delante y vas a hacer una lista con todas esas acciones que tienen que suceder. ¿Qué más vas a hacer? Vas a hacer una lista con las acciones que no tienen que suceder la semana que viene. Esto se llama hacer una lista de not to do, del no hacer. ¿Y cuáles son esas acciones en las que no tenés que enfocar tu energía en la semana que está por venir? Paso número 2, lo que vamos a comenzar a hacer en cada día de la semana antes de comenzar el día es identificar cuáles son las acciones prioritarias que tienen que suceder ese día. Esto es prepararnos para ganar el día. Vamos a identificar cuáles son esas acciones que tienen que suceder en el día para que nosotros podamos considerar que nuestro día fue ganado. Estas acciones pueden ser ir a entrenar, comer sano, hacer paso 1, 2 o 3 de algún proyecto que tengas en mente, enviar algún documento que le estés debiendo a otra persona o cualquier acción que sea importante que suceda en el día que tenés por delante, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Esto lo vas a hacer con cada día de tu semana, siempre antes de empezarlo. El punto número 3, que es una de las acciones más importantes que hacemos en este camino, es hacer una retrospectiva de tu día. Esto significa llegar al final de tu día y mirar hacia atrás. ¿Qué sucedió en el día? De todo esto que me propuse que tenía que hacer, ¿qué pude hacer y qué me quedó en el camino? Haciendo esto, potenciamos nuestros resultados con 2 acciones. Punto número 1, identificamos dónde puede haber habido cuellos de botella que nos estén impidiendo avanzar hacia lo que nos estamos proponiendo. ¿Alguien te tenía que mandar algo para que vos puedas avanzar con lo que te habías propuesto en el día? Lo identificas en esta instancia y lo volcas a tu día siguiente como lo primero que deberías hacer cuando arrancas el día. Por otro lado, lo que nos ayuda a identificar es algo que nos pasa a todos los seres humanos, y es que solemos sobredimensionar el tiempo, sobredimensionar las acciones que podemos hacer en un día. Hacemos esto porque generalmente no sabemos cuánto nos suele tomar una acción, y por el otro lado, porque solemos dedicar un montón de tiempo sin darnos cuenta a acciones que no teníamos contempladas en el día a día, como por ejemplo agarrar nuestro celular y empezar a scrollear un montón de información que no tiene absoluto sentido para lo que tenemos al frente nuestro. Entonces, cuando nosotros miramos hacia atrás en nuestro día y podemos identificar si lo sobredimensionamos porque dijimos que íbamos a hacer 10 acciones y en realidad pudimos lograr hacer 3, podemos identificar si es porque las acciones eran muy grandes, tal vez hay que separarlas en acciones más pequeñas, o porque el día se nos fue haciendo otras cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que nosotros le habíamos asignado prioridad. De esa forma podemos aprender de nuestros días y al día siguiente poner menos tareas y empezar a sacar los cuellos de botella que nos están impidiendo avanzar hacia lo que nos proponemos. El punto número 4 es algo que nos ayuda a avanzar en el día a día hacia lo que nos proponemos. Nosotros estamos viviendo en este momento en un mundo que está muy acostumbrado a la satisfacción inmediata. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado ya a segregar dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Se lo estamos regalando a un montón de empresas de tecnología que nos hacen scrollear infinidad de horas en sus aplicaciones, y se lo estamos regalando también a todas las empresas que hacen comida ultra procesada y súper azucarada cada vez que consumimos algo que ellos producen. Hay una forma en la que nosotros podemos usar esta satisfacción inmediata ahora a nuestro favor. Cada vez que nosotros hacemos una tarea de nuestro día, cualquiera sea esa tarea y la finalizamos, tachémosla. Al tacharla vamos a sentir placer porque vamos a sentir que estamos avanzando hacia eso que es importante para nosotros. Y de esta forma estamos haciendo que nuestro cerebro libere dopamina en algo que es muy importante para nosotros y que nos va a ayudar a seguir haciéndolo a lo largo del tiempo. Y punto número 5 dentro de este sistema es, cada vez que hagas una acción, hace una tarea por vez. Nuestro cerebro no puede hacer multitasking, excepto que sean tareas de muy baja carga cognitiva, como por ejemplo masticar chicle y hacer lo que estás haciendo en este momento de trabajo. Nos han mentido toda la vida diciendo que las personas que pueden hacer multitasking, generalmente asignado a las mujeres, son personas que tienen un superpoder que los hace poder hacer más cosas en menos tiempo. En realidad, nuestro cerebro puede hacer una tarea de alta carga cognitiva por vez, entonces enfócate en una sola acción por vez. Porque si estás haciendo múltiples tareas al mismo tiempo, realmente lo que estás haciendo es separando tu atención en tareas diferentes. Y eso no te permite entrar en una zona de concentración que te ayude a avanzar con lo que te estás proponiendo.
Implementando este sistema de forma consistente a lo largo del tiempo, te aseguro que vas a tener resultados. Es algo que vengo implementando a lo largo de muchísimos años, que implementamos con todo mi equipo de trabajo, que implemento con todas las empresas y con todos los emprendedores con los que trabajo, y cuando se adquiere el hábito de hacerlo todos los días, los resultados son completamente tangibles. Para adquirir ese hábito es que vamos a ver estos 3 hacks. Hack número 1, no rompas la cadena. Jerry Seinfeld, un reconocido comediante estadounidense, tiene una metodología para escribir buenos chistes, él la llama no romper la cadena. Esto significa que no pueden pasar más de 2 días seguidos sin que él se ponga a escribir. Porque la forma en la que puede decir buenos chistes es escribiendo chistes todo el tiempo, ya sean buenos o ya sean malos. Si pasan más de 2 días en que no hiciste tu planificación del día y avanzaste hacia ello y terminaste tu día y lo analizaste hacia atrás, tenés que volver a recuperar el ritmo, empezar con el día siguiente para que de esa forma no pierdas el hábito que venías construyendo. Es mucho más difícil recuperar un hábito cuando pasan más de 2 días sin hacerlo. Hack número 2, ¿cómo podemos hacer para que cuando pasan más de 2 instancias o estamos justo en las 2 instancias pero nos está costando recuperar el hábito de hacer eso que veníamos haciendo? Vamos a implementar la regla de los 2 minutos. Esta regla implica que el esfuerzo que ponemos tiene que estar en los 2 primeros minutos de una acción. Por ejemplo, si tenés que sentarte a planificar tu día, o sea, seleccionar las acciones que son prioritarias, tu esfuerzo tiene que estar en esos 2 primeros minutos de sentarte y ponerte a escribir. Después, cuando estés al frente de tu ordenador, va a ser mucho más simple que empieces a escribir. Donde otro ejemplo de esto es cuando querés ir a entrenar, llegas a tu hogar, no te vas a acostar en el sofá. Vas a entrar, te vas a cambiar la ropa, vas a agarrar tus llaves y vas a salir de tu casa. De esa forma no vas a querer volver cuando ya estés camino al gimnasio. Excepto que sea una amiga mía que una vez volvió del gimnasio. Pero la mayoría de personas no vuelven, no seas como ella. El hack número 3 que te recomiendo que hagas para seguir implementando tu sistema a lo largo del tiempo y de esa forma puedas generar el hábito, es que cuando estés trabajando y cuando estés enfocado o enfocada en algo que es importante para vos, haciendo esa única tarea por vez, o vos estás escribiendo un reporte de algo, estás escribiendo un nuevo documento, estás preparando una reunión, estás preparando un proyecto, estás haciendo algo que requiere muchísima concentración, apaga las notificaciones de tu celular y solamente deja tus llamadas activadas. Si tenés familia, si tenés hijos que dependen de vos y que puede llegar a suceder que les pase algo en la escuela, en el colegio, dejá las llamadas activadas, avisales a ellos siempre que si pasa algo urgente te llamen, porque de esa forma se va a prender tu teléfono, pero que no dependan de los mensajes. Esto lo puedes hacer con clientes, lo puedes hacer con tu familia, lo puedes hacer con amigos, y de esa forma vos potencias tu nivel de concentración cuando estás haciendo una tarea. A nuestro cerebro le demanda muchísimo esfuerzo de energía volver a concentrarse. Cuando ya estamos metidos, inmersos en una acción, si nos desconcentramos, por ejemplo, con una notificación, a nuestro cerebro le va a tomar varios minutos en volver a recuperar el estado de concentración que ya tenía. Entonces, si evitamos eso, podemos avanzar mucho más rápido hacia finalizar eso que nos proponíamos que teníamos que hacer. Dije que te iba a recomendar un libro, pero te voy a recomendar 2. Bien. Entonces, ¿qué podemos recuperar de lo que dijo en el video? ¿Qué dijo? ¿Qué resaltó? Que tenemos que priorizar nuestras acciones y es mejor tener un plan que no tener nada, entonces podemos modificarlo o mejorarlo o descartar cosas de ese plan que cuando no tenemos nada. Mapear lo prioritario de la semana, que elijamos un día que nos quede bien. Por ejemplo, en mi caso, yo lo hago los sábados, la planilla del trabajo. Le digo a mi jefa, bueno, tal día necesito trabajar a la tarde, tal día lo necesito a la mañana. Momentáneamente era lo único que estaba planificando en estos momentos. Bien, Y priorizar las acciones. Después, mapear lo prioritario de la semana, pero lo que no tenemos que hacer en esa semana, o sea, una lista de las cosas que no tenemos que hacer, o sea, como que no caer y hacerlas, y después qué vamos a hacer cada día, sí o sí, para ganar, y hacerlo todos los días de la semana. Y después, por último, la retrospectiva del día, que lo que hice y qué es lo que no hice, por qué me faltó, si me faltó tiempo, si hice cosas que no eran necesarias, entonces para modificarla al día siguiente. muy bien. Entonces ella habló de como 5 cuestiones a tener en cuenta a la hora de planificar el día para que sea para planificar en realidad,
para que sea lo más óptimo, ¿sí? Para optimizar y no perder, digamos, o que sea lo más productivo posible. Entonces, lo primero y principal es esto de en sentarme un día en la semana, ya sea viernes, sábado, domingo, el día que me quede más cómodo y decir, bueno, esta semana sí o sí, ¿qué objetivo tengo que cumplir? Sí o sí, ¿qué acciones tengo que hacer en esta semana? ¿Sí? Entonces así voy a identificar qué cosas las tengo que hacer y en algún momento me lo tengo que tomar. ¿Sí? Y después qué cosas Profe, no tengo que hacer en esa semana. ¿Sí? No sé quién habló, Nicolás, creo. yo, profe, Sí. sabes que muchas veces anotamos las cosas que vamos a hacer durante la semana, pero durante el día, digamos, como que lo eliminamos en nuestra mente, tenemos que recurrir a veces al anotador para ver qué hacemos. Exactamente, por eso es importante que esté expuesto eso que vamos a hacer. Entonces, dedicarnos al tiempo de decir, bueno, esta semana tengo que hacer esto, pero obviamente lo tengo que poder revisar, porque si no lo miro y voy a anotar, pero no sirve de nada la actividad. Entonces, esto de que registro qué tengo que hacer en la semana, pero después también cada día tengo que hacerlo, ¿sí? Bueno, digo, bueno, esta semana, porque ¿qué pasa? Las acciones que voy a poner en la semana van a ser más generales. Por ejemplo, no sé, leer el módulo de derecho, leer el módulo de contexto histórico, leer el módulo de lógica. Sí, son acciones que me voy a proponer en la semana, pero después cada día tengo que ir a puntualizar, bueno, qué es lo que voy a leer del módulo si estamos hablando del módulo de la lectura. ¿Se entiende? Entonces, hoy lunes o sea, para cuando empiece el lunes, bueno, ¿qué acciones sí o sí tengo que hacer? Entonces, cada día determinar, levantarme y lo primero es ponerme ese objetivo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esto que dijo de la dopamina a nuestro favor. Si yo me pongo un objetivo muy a largo plazo, por más de que sea en la semana voy a hacer esto, hay veces que no me da la suficiente motivación para decir, bueno, sí me pongo a hacer esto sí o sí. Entonces, por eso cada día lo ideal es que yo arranque el día diciendo, bueno, estas acciones sí o sí las tengo que cumplir, para que cuando termine el día va a ese tercer paso que dijo de la retrospectiva del día, decir, bueno, a ver, esto me había propuesto todas estas cuestiones. ¿Por qué no pude alcanzar todas? Porque justamente eran muy grandes las actividades. Por ejemplo, leer la unidad uno de lógica me había propuesto. No llegué a leer la unidad uno. ¿Por qué no pude leer la unidad uno completa? Porque realmente era mucho y me costó mucho más entender lo que pensaba, o porque me pasé más resolviendo otras cosas, mirando notificaciones, muy distraída, me costaba mucho concentrarme, porque a cada rato, no sé, pasaba alguien por mi casa, me puse a hablar de tal tema, tal cosa me escribieron por WhatsApp, entonces me dediqué más a eso, lo que sea. Pero identificar y hacer esta retrospectiva, porque si no, no puedo darme cuenta de los patrones de conductas que tengo cuando tengo que, por ejemplo, estudiar. Entonces, por eso es importante la retrospectiva, para poder ajustar también. Entonces, esas actividades que no las llegué a hacer hoy, las voy a tener que pasar al día siguiente y así sucesivamente. Pero si al final me paso toda la semana pasando todo para el día siguiente, llega el domingo y ya no me alcanza el tiempo, quiere decir que hay algo que tengo que ajustar aún más. Entonces, todos los días voy mejorando. Entonces, ese era el primer paso, es identificar, bueno, qué acciones tengo que hacer en esa semana y qué acciones no son prioritarias. Entonces, ahí está esto de la matriz de Eisenhower que decíamos, bueno, qué actividades son urgentes e importantes y qué actividades son no urgentes y no importantes. Bueno, entonces, esto directamente no lo voy a hacer. Esto sí lo voy a hacer, pero fíjense que dentro de esas actividades importantes que tengo que priorizar en la semana o día a día, decir, bueno, hoy voy a hacer actividad física, me voy a poner como acción del día hacer algo de actividad física. Me voy a poner como acción del día eh, comer bien, sí, alimentarme bien, por lo menos en una comida del día. Decir, bueno, descansar bien, si sé que no descanso lo suficiente. Entonces voy a ir haciendo eso cada día. Otra de las cuestiones que decía era esto de marcar las acciones que hacía a medida que las iba logrando, porque eso me va a ayudar a motivarme, porque ustedes tienen un objetivo a largo plazo que es a largo plazo, no es a mediano plazo porque faltan 2 meses, pero para poder seguirse levantando, si ustedes dicen, bueno, estudié el punto uno, estudié el punto dos, estudié esto, y ya van marcando lo que van avanzando, sí, les va a seguir motivando a decir, ah, bueno, estoy logrando algo, no se van a sentir que les falta un montón para alcanzar, porque es muchísima información. Entonces van a ir dándose cuenta cómo van evolucionando, de dónde estaban ayer a dónde van a estar hoy. Y así con cada una de las actividades que realizan en los distintos campos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, quiero proponerme ir todos los días al gimnasio y ya hoy no voy y tengo en mi estructura de lo que iba a hacer el día, en mi registro, ir al gimnasio o hacer actividad física,
y ya no lo taché y me va a molestar un poco, ¿sí? Entonces voy a decir, che, tengo que lograr tachar esto, entonces lo voy a tachar hoy, voy a irme a abrir hacer actividad física solo para lograr tacharlo. Entonces el otro día que lo taché, hice el lunes, ya es martes, y voy a decir, che, hoy tengo que lograrlo otra vez, no puedo no tachar, no tacho, pongámosle que no lo hice el miércoles, tengo que decir, sí o sí lo tengo que hacer, quiero poder tachar esta actividad y que no me siga quedando ahí. Entonces, por más que sea una cosa medio absurda o muy mínima, esto de ir tachando y diciendo, che, voy logrando esto, completando casillas, me va motivando de a poco. A diferencia de que si yo no tengo nada registrado, nada anotado, entonces ya ni soy consciente de qué hice, qué no hice, cuánto avancé en algo, cuánto no avancé. Entonces me va a ayudar esto. Después el ser el 4 y el quinto era esto de em, apagar las notificaciones, esos eran los hacks. ¿Cuál era el quinto punto que había dicho? Retrospectiva del tercero, el cuarto era ir tachando y el quinto, alguien registró, pero tengo anotado, pero También la idea no Tipo lo hacer de no multitarea, lo de la multitarea. Era de no hacer una actividad con gran carga cognitiva a la vez, ¿sí? Esto de que a veces está asociada a las mujeres a hacer muchas cosas que también vimos en la atención. Lo único que hago cuando hago una multitarea es estar cambiando de foco atencional. Entonces, evitar la multitarea, tratar de que si estamos haciendo algo, dedicarnos a eso a pleno, porque a veces la multitarea también es un hábito. A veces siento que no soy productiva porque no estoy haciendo tres cosas a la vez y al final estoy siendo menos productiva de lo que realmente puedo hacer. Entonces, darme cuenta si mi ansiedad me está llevando a hacer muchas cosas a la vez y poder frenar y decir, no, me dedico mi atención plena a esto, después voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro. Voy a poder lograr todo, pero al final si me doy cuenta que estoy haciendo todo a la vez, no estoy haciendo nada o no lo estoy, o me estoy cansando más, me estoy saturando más porque estoy con la cabeza en todo el tiempo en el futuro, en vez de estar haciendo y mi atención centrada en eso. Entonces, también la multitarea es un hábito y si me doy cuenta que mientras que estoy lavando a la vez estoy ya cocinando y haciendo lo que voy a hacer después y mientras que estoy haciendo esto ya estoy juntando un montón de cosas y tengo 700 cosas en la mano mientras voy caminando por toda la casa y estoy tratando de hacer muchas cosas a la vez y a la vez estoy tratando de recordar qué era lo que habíamos dado en la clase, si esto me aumenta mi ansiedad. Entonces tengo que tratar de ir haciendo de alguna actividad a la vez y poder encontrar todas las cuestiones, el tiempo para todas las cosas. Y después los tres hacks que había dicho, que era esto que también es fundamental, el de no romper la cadena, que quiere decir que si un día no lo hice, tratar de hacerlo sí o sí al día siguiente, o no dejar más de 2 días sin hacer lo que me propuse, ¿sí? Y por último, era la regla de los 2 minutos, que también es súper importante, porque hay veces que mi cerebro dice, no, 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 no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, pero una vez que está haciendo la acción, ya lo hace. Entonces es obligarme, no darle tiempo a mi cerebro a que piense a decirme que no. Por ejemplo, ¿sí? Cuando pongo un despertador a tal hora para levantarme, ¿sí? No suena el despertador y directamente salgo de la cama. ¿Sí? No darle tiempo a mi cerebro a que piense, ay no, qué fiaca, no me quiero levantar, quiero dormir un ratito más. No, directamente sonó el despertador y salgo. Me voy a hacer la siguiente acción que va a ser lavarme los dientes, lavarme la cara, cambiarme, ya no dar la opción a volver a acostarme, ¿sí? Si me cuesta mucho levantarme de la cama, si me cuesta mucho esto, como decía, de ir al gimnasio, sí tratar de relacionarlo con una actividad que sí o sí tengo que hacer previa, entonces si salgo de trabajar, sí, ya trato de salir de trabajar e ir al gimnasio directamente, llevarme ropa del gimnasio al trabajo y ya cambiarme. Y ir directamente o a hacer actividad física, no necesariamente gimnasio, pongo este ejemplo, de gimnasio, pero puede ser cualquier actividad física. Pero lo importante también es algo que dejamos mucho de lado cuando nos ponemos a estudiar o cuando tenemos muchas actividades o cuando tenemos trabajo, que dedicarnos a nuestro hogar, es priorizar la actividad física, ¿sí? Es algo que tenemos que empezar a darle el lugar que un lugar prioritario porque es muy importante para nuestra salud física, mental, emocional y para poder realmente llegar a nuestros objetivos. Cualquier actividad física, sea ir a caminar, sea gimnasio, deporte, jugar al fútbol. Y lo que hacemos a veces cuando empezamos a estudiar es dejar de lado la actividad física. Es lo primero que uno empieza a descartar, la actividad física y el descanso, ¿sí? Tómenlo como prioridad, no dejen de hacer alguna actividad física. Dense cuenta que si durante, es imposible que yo no tenga 40 minutos durante el día. Tengo que lograr encontrar 40 minutos que van a ser prioritarios para ustedes, ¿sí?
Mínimo 40 minutos de hacer cualquier actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física promueve la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir la neuroplasticidad? La capacidad de adaptación y de cambio que tiene el cerebro. Entonces, si yo estoy tratando de aprender algo nuevo, necesito dar las mejores condiciones. Ustedes están por empezar una carrera, tengo que darle las mejores condiciones a mi cerebro. Y también a neurogénesis, es decir, la regeneración neuronal. Todos los días se mueren neuronas en nuestro cerebro. Para que nosotros podamos generar nuevas neuronas, sí, tenemos que hacer actividad física, tenemos que hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. También ayuda a la memoria, sí, al aprendizaje, sí. Entonces nos aporta, nos oxigena el cerebro, nos libera dopamina, noradrenalina, que son fundamentales para la atención. Es muy importante y también reduce el estrés, ¿sí? Reduce la ansiedad. Entonces, traten de dedicarle a cualquier actividad física que consideren actividad física ustedes un tiempo en el día, todos los días, ¿sí? Por lo menos de lunes a viernes, poder dedicarse a alguna actividad física, ¿sí? Y también es importante para el aprendizaje la recreación, que si no vivimos todo el tiempo estresados, todo el tiempo siendo productivos, todo el tiempo haciendo cosas constantemente y no dejamos el tiempo a esta recreación y liberación. Terminamos siendo adictos a la hormona del estrés, ¿sí? Entonces cada vez necesitamos más actividad y sobrecargarnos de actividad, pero porque estamos en ese funcionamiento de estrés constante, ¿sí? De nuevo, hasta que nuestro cuerpo no nos dice basta. Entonces, es creo que una de las cuestiones más difíciles encontrar una planificación y un orden que me permita equilibrar, pero sí se puede lograr, pero tengo que encontrar de nuevo cuáles son mis prioridades y cómo ordenar esas prioridades, qué cosas puedo delegar. Sí, cada uno va a encontrar su propio equilibrio, pero tenemos que ser conscientes de qué equilibrio estoy teniendo hoy y qué equilibrio me gustaría alcanzar, ¿sí? Cómo me gustaría estar. Porque todo en la vida tampoco es estudio, aunque también es algo que tengo que priorizar. Entonces tratar de ordenar. Bien, entonces ahora sí puntualmente para planificar cuando hablamos del estudio en sí, tengo que tener en cuenta que en el plan de estudio, sí, en mi plan de estudio, voy a tener en cuenta cada materia que tengo, ¿sí? Cada módulo en este caso, cuánto de difícil me resulta cada uno de los módulos y el tiempo que voy a dedicarle. No va a ser el mismo tiempo que le voy a dedicar a todos los módulos generalmente porque va a haber módulos que van a ser más largos, módulos que van a ser más cortos, módulos que me van a resultar más difíciles de estudiar y módulos que me van a resultar más a menos, más fáciles y lo voy a poder avanzar más rápido. Entonces, lo importante para planificar, en este caso el estudio, es establecer, ¿sí? Las prioridades y cómo voy a hacer para alcanzarlo de forma, ¿sí? Mensual, semanal y diaria. Voy a tener que hacer estos tres grandes bloques, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos que anticipar que ahora ya empezamos en diciembre, enero y en febrero, primera semana de febrero es el examen, ¿sí? Entonces ya tengo que tener en cuenta o más o menos ver de hoy a 3 meses, ¿sí? O 2 meses y una semana, en realidad. Esa es la realidad, porque si digo de hoy a 3 meses siento que tengo más tiempo, pero en realidad es principios de febrero. Entonces, hoy a ustedes les queda todo diciembre y todo enero. Tener en cuenta que en esos tiempos son difíciles también, en el sentido de que se termina el año, entonces hay muchas acciones de fin de año, muchas reuniones, muchas juntadas, festejos, etcétera. Muchas personas entran de vacaciones, me va a costar un poco más el ritmo, en enero capaz que me cueste más, porque las personas que están alrededor mío van a tener otros ritmos y yo voy a tener que estar dedicándome mucho más al estudio. Entonces, tener en cuenta esto en mi planificación, cuánto tiempo real voy a tener, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser mi planificación? ¿Qué características tiene que tener la planificación? Tiene que ser realista, es decir, que pueda alcanzarlo. No ponerme actividades y objetivos que sean muy amplios en el sentido de que no me permita lograrlos, porque ¿qué me va a pasar? Me va a frustrar. Si yo dije que en esta semana iba a hacer esto, esto, lo otro, y me puse un montón de actividades, ¿sí? Por ejemplo, esto de una unidad por día. Y hay veces que una unidad por día es muchísimo porque depende de la materia. Entonces hay materias que voy a poder hacer una unidad por día y materias que no. Entonces ser realista en eso, porque si no me voy a frustrar. Pero ahora la contracara de lo realista es lo exigente, ¿sí? Que está acá, esta otra característica de que sea exigente, quiere decir que tiene que ser realista, que yo lo puedo alcanzar, pero también tiene que tener un grado de exigencia
que me implique esfuerzo para alcanzarlo, porque hay veces que yo me voy a poner, si no, objetivos muy poco desafiantes, entonces, y sí, los voy a alcanzar, pero no, no va a ser exigente y no me va a permitir llegar a mi gran objetivo. Otra de las cuestiones importantes es la flexibilidad, porque muchas veces me dicen que les da ansiedad planificar porque no pueden cumplir con todo y porque les estresa tener horario fijo para todo. Esto es lo de flexible, quiere decir que yo pueda tener espacios, ¿sí? Para imprevistos o para modificar lo que tenía en plan. Si yo tenía en plan hoy leer tal unidad, pero me pasó algo o de repente salió una reunión que para mí era importante con amigos o lo que sea, tengo que tener la posibilidad de poder ajustar ese plan en caso de que hoy no lo pueda hacer, ¿sí? Entonces en mi organización de la semana tengo que tener un tiempo dedicado a imprevistos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo no pueda fingir demencia y decir, ah, no, hoy iba a hacer esto, pero de repente le tuve que llevar a mi perro a la veterinaria, entonces ya no voy a poder leer más esta unidad de lógica hoy, voy a tener que leer en la próxima y ya, si llego, llego, ¿sí? Entonces, si yo el viernes tenía planificado leer tal tema de lógica y me pasó que el viernes le tuve que llevar la veterinaria a mi perro y iba a decir, bueno, ¿cuándo voy a reemplazar en la semana esa hora que yo iba a dedicarme a hacer esa lectura? Bueno, el tiempo que yo dediqué a imprevistos. Entonces el tiempo de imprevisto es un día a la semana que yo coloque cierta cantidad de horas para estos imprevistos, que no quiere decir que me toque siempre resolver imprevistos en ese día. Hay veces que en la semana no voy a tener imprevistos y ese día lo voy a tomar como tiempo libre. Generalmente recomiendo, y esto cada uno hace lo que quiere, pero generalmente lo que hacemos es el fin de semana colocar ese tiempo de imprevistos. Ese tiempo de imprevistos no va a estar anotado, no va a estar visible en nuestro calendario, pero sí yo voy a ser consciente de eso. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente de lunes a viernes tenemos una rutina de estudio, lectura, trabajo, etcétera, y sábados y domingos dejamos para el descanso, o algunos solamente los domingos dejamos para el descanso, porque también trabajan los sábados, mañana y tarde. Entonces, si yo domingo, vamos a poner ejemplo de domingos que va a abarcar para todos, es mi día de descanso. El domingo por la mañana puedo poner que va a ser mi momento de imprevistos. Entonces, si yo el viernes tuve que llevar a la veterinaria de mi perro, ¿qué voy a hacer? El domingo no voy a poder fingir demencia y decir, no, no pude hacer esta semana esa lectura que me había previsto el viernes porque tuve que llevar a mi perro a la veterinaria. Voy a decir, hoy domingo, solamente por este domingo excepcionalmente, esa hora, solamente una hora que me había tenido que dedicar ese día que no pude, lo voy a dedicar a esa lectura. El resto de domingo me lo tomo, descanso, perfecto, pero esa hora lo voy a reemplazar en ese día. Así con cualquier imprevisto. Estoy dando un ejemplo. ¿Se entiende? Esto es lo importante de dar ese tiempo para los imprevistos para que no siempre esté resolviendo imprevistos. Porque si todo el tiempo me están pasando cosas urgentes, cosas imprevistas y hay algo que no estoy logrando anticipar, porque nunca mi vida es tan caótica todo el tiempo constantemente que siempre me pase algo que yo no lo pueda controlar en cierta, o anticipar de cierta manera. ¿Sí? Quiere decir que estoy planificando mal. Otra de las cuestiones es expuesto, quiere decir que lo tengo que ver, tiene que estar visible. Como dijimos hoy, no sirve de nada que yo anote todo lo que voy a hacer en la semana, lo deje guardado en el cajón y no lo vea nunca, porque no lo voy a poder ir cumpliendo, no voy a ir registrando qué es lo que tenía que hacer. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan tener de forma expuesta esta planificación que realicen, que la puedan ver y revisar todos los días. Exigente, ya les dije, regularidad quiere decir que trato de cumplir con cierto patrón y cierto orden, porque esto nos ayuda al hábito, ¿sí? También tener en cuenta los tiempos de que tengo más concentración o más capacidad de atender. Hay algunos que funcionan mejor por la mañana, otros que funcionan mejor por la tarde, otros que funcionan mejor por la noche, entonces darme cuenta qué momento mis funciones cognitivas están más despiertas y tratar de aprovechar ese momento para hacer aquellas actividades que me representan mayor desafío, sí que me resultan más difíciles, para tratar de, si hay un tema que no estoy entendiendo y no agarrarlo a fin del día cuando ya estoy muy cansada, agarrarlo cuando estoy más despierta, cuando empecé en ese pico de concentración, ¿sí? Y revisable quiere decir que lo tengo que ir
todos los días, como decía esto, al final del día, poder revisar y decir, bueno, ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué tengo que mejorar? Sí, en cada semana ir, obviamente voy a, si estamos hablando de una planificación diaria, todos los días, si estamos hablando de la planificación que hago semanalmente, y cuando termine la semana y empiezo a hacer la planificación de la semana siguiente, voy a decir, bueno, ¿qué tal fue mi semana anterior? ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer, lo que ustedes hacen en cada mes es hacer una planificación mensual, entonces todo este mes estas son las cuestiones más importantes que sí o sí tengo que cumplir, estas actividades las voy a hacer, estas cuestiones tengo fijas, ¿sí? Entonces ya voy siendo consciente de que tengo que de acá a 3 meses, ¿sí? Ustedes de acá a febrero ya tienen que tener más o menos identificado cuáles son las cuestiones más importantes que van a tener en este mes. Ya sea, por ejemplo, ya saben que el 24 o 25 van a tener Navidad. Entonces, claramente nadie va a estudiar ni el 24 ni el 25. 31 y primero también van a tener año nuevo. Esos días ya saben que van a estar dedicados a pleno a no estudiar. Entonces ya voy teniendo ese orden. Empiezan el cursado, no me acuerdo bien, pero finales de enero. Entonces ya sé que en finales de enero ya voy a tener tiempo de cursar. Entonces ya más o menos voy anticipándome en cómo me van quedando el resto de los tiempos. Si tengo mi, por ejemplo, para los que están en el colegio, si tienen su acto de fin de año, si tienen su recepción, etcétera, también ya van a identificar esos días. Lo mismo en el trabajo, si con cada acción ya de acá a 3 meses de manera mensual, ¿sí? A 2 meses, voy a identificar esas actividades fundamentales. Ahora, puede surgir que me entere que durante el mes que va a pasar tal cosa y también ya lo voy a registrar en ese calendario mensual. Después van a tener su calendario semanal y finalmente van a tener sus acciones diarias. Entonces, siempre tienen que planificar en estos tres eh, niveles, ¿sí? Mensual, semanal, diario. Mensual probablemente ya van a tener una planificación de los 2 meses porque ya se está terminando un mes y ya más o menos tengo que anticiparme a lo que voy a hacer el mes siguiente. Entonces, ya los últimos a mitad del mes que está transcurriendo ya voy a empezar a ver qué acciones van a ser fundamentales en el mes siguiente. Bien, ¿cuáles son los obstáculos mayores que hay en la planificación? El mal cálculo del tiempo, esto de que creemos que hacemos muchas más cosas, que podemos hacer mucho más de lo que realmente hacemos. Entonces ahí cuando nos damos cuenta que siempre estamos calculando mal, quiere decir que tenemos que ajustar, ¿sí? Entonces ver esto de si estoy resolviendo muchos urgentes todo el tiempo, si hay cosas prioritarias que no las estoy haciendo, entonces también tratar de ajustar en esa cuestión. La distractividad quiere decir que me distraigo muy fácilmente. Sí, estoy sentada, me propuse estudiar y leer, pero al final terminé haciendo cualquier cosa, ordenando la pieza, ordenando la casa, limpiando esto, ordenando los apuntes y todas las veces estoy distrayéndome con otros factores y tratar de controlar lo más posible. Después la procrastinación quiere decir esto, dejar todo para después. Si estoy esperando a que llegue enero, finales de enero, cuando empiezo a cursar para ponerme a estudiar más, de forma más constante y estoy procrastinando, ¿sí? Porque si bien a ustedes les parece que falta un montón, en realidad no falta tanto y es mucho el contenido que tienen que recordar porque tienen que hacer 40 preguntas, ¿sí? En total, entonces tienen que prepararse bien para esa instancia y no lo van a poder hacer en 2 semanas, ¿sí? Bien, y esto del engaño del urgente que decíamos de hacer cosas que quizás no son prioritarias para el logro de nuestro objetivo y estar resolviendo todo el tiempo cosas que son urgentes, que no son importantes. Entonces, van a hacer esta planificación mensual donde van a tener una visión general de las actividades, los compromisos y fechas importantes, como por ejemplo si tienen exámenes, entregas en los trabajos, eventos sociales, etcétera. Si en esa planificación mensual van a poder identificar todas esas acciones más generales e importantes que tengan en ese mes por delante. Luego van a hacer la planificación semanal, ¿sí? Donde cada día van a incluir y van a registrar todas las actividades que tengan que realizar, así como fue diciendo en el video, de decir, bueno, estas cosas sí o sí las tengo que hacer en esta semana y ubicar en cada día de la semana qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y después tienen la diaria, que va a ser la lista de acciones concretas de cada día. Entonces, por ejemplo, en mi planificación semanal puedo poner 4 horas de estudio de lógica, 3 horas de estudio de derecho, 5 de
historia, pongámosle. ¿Sí? Cada día voy distribuyendo cuántas horas voy a estudiar de cada módulo. Pero en mi planificación diaria voy a definir concretamente qué es lo que voy a estudiar de ese módulo. ¿Se entiende la diferencia? La planificación semanal sigue siendo más general, pero la diaria, que es muy importante hacerla, que casi nadie la hace, voy a hacer el objetivo concreto de qué es lo que voy a hacer puntualmente y cómo lo voy a evaluar. Ahora lo vamos a ver, pero lo importante es que yo me defina un objetivo concreto y vea cómo voy a darme cuenta si lo cumplí o no. Entonces, en esa definición del objetivo tiene que estar el resultado medible, ¿sí? Y esta que le dije, la planificación diaria, que quiere decir que tengo que poner metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes en un tiempo claro. Entonces, ¿cómo voy a definir esos objetivos? Para definir el objetivo voy a estructurarlo de esta manera. Voy a definir una acción verbal, es decir, una actividad que voy a hacer en función a ese objetivo que quiero alcanzar, un resultado medible y un límite de tiempo. Para cada actividad que voy a hacer en ese día voy a establecer una acción verbal, un resultado medible y en un tiempo determinado. Concretamente, entonces, por ejemplo, voy a leer comprensivamente la evolución de los derechos humanos desde tal fecha hasta la actualidad. Esa va a ser la acción verbal que voy a hacer, leer comprensivamente. ¿Cómo me voy a dar cuenta que leí comprensivamente si puedo lograr identificar y enumerar los hitos más importantes? Entonces, ese va a ser el resultado medible. Lograr identificar y enumerar los hitos más importantes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que cumplí con esa acción verbal con el resultado medible? Entonces, ¿cómo redacto mi objetivo? Voy a leer comprensivamente, que es importante la parte de comprensivamente, la evolución de los derechos humanos, desde tal fecha hasta tal fecha. Fíjense que no dice la unidad uno, dice tal tema en particular. ¿Para qué cosa? Para lograr identificar y enumerar los hitos más importantes. Si yo terminé de hacer mi acción y no logro identificar los hitos y enumerarlos, quiere decir que no alcancé mi objetivo. Entonces hay algo que revisar en la primera sesión de estudio, ¿sí? Por ejemplo, en los primeros 4 pomodoros del día que utilice. ¿Se entiende? Entonces es fundamental que yo haga estas acciones de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque también me va a ayudar a motivarme y a saber cómo voy evolucionando en el estudio, ¿sí? Porque si yo me pongo un objetivo tan grande como ser leer la unidad uno, termino leyendo la unidad uno, pero al final no me doy cuenta para qué la leí. O sea, ¿realmente terminé de leer la unidad uno y puedo evocar algo de esa información o leí por leer? ¿Se entiende la diferencia entre plantearme concretamente el objetivo diario, sobre todo en el estudio, en este caso que estamos trabajando para llegar a rendir y salir bien, espero, en el examen en febrero? Sí, tengo Sí, que identificar claramente porque aparte también voy a ayudar a centrar mi atención. Esto quiero tener de resultado. No estoy diciendo a la atención, bueno, lee. Le estoy diciendo a la atención, lee para hacer esto, porque al final de esto tenemos que lograr esto. ¿Se entiende? Entonces ya estoy poniendo una acción directa y concreta de qué es lo que tengo, qué resultado tengo que tener. Acá les puse algunos objetivos y para, para conocimiento, para comprensión, para análisis, algunas palabras que puedo utilizar para, algunos verbos que puedo utilizar para definir esos objetivos. Fíjense que hay un montón. Puedo utilizar varios, ¿sí? No solamente uno, pero lo importante es que yo defina exactamente qué es lo que quiero lograr con esa acción que estoy por hacer. Creo que está también en la apunte, si no igual yo voy a subir. Este es un ejemplo, ¿sí? De una planificación. No se ven, no, no se ve cada día, ¿sí? Pero fíjense que en este caso esta persona trabaja, estudia obviamente y tiene que cursar 3 materias. Fíjense que visualmente no está sobrecargada la planificación, se ve bastante organizada y cubre con la mayoría de las actividades que tiene una persona. Eh, por ejemplo, hay algo que le faltaría acá, que es limpieza, si se dedican a la limpieza, sí, si tienen que hacer la limpieza de su hogar, también, pero generalmente esta persona en su caso realizaba la limpieza el fin de semana, sí, salvo alguna limpieza diaria que sea rápida, que no la va a anotar en su planificación semanal, pero sí, por ejemplo, en su planificación diaria, si yo tengo que dedicarme a hacer esta limpieza rápida para mantener la casa, por ejemplo, que no me va a llevar
lo mismo que una limpieza profunda que la suele hacer, o sea, sábado o domingo en general. Bueno, si en un planificación diaria voy a decir, bueno, hoy voy a limpiar en general, ¿sí? Entonces voy a anotar esa en mi diaria, pero no en mi semanal, para que no quede sobrecargada. Entonces, esta persona trabajaba de 9 a 12, ¿sí? Entonces, lunes, miércoles y viernes. Entonces, vaya a anotar, fíjense cómo tienen diferentes colores para cada actividad. Entonces, yo visualmente ya me puedo ordenar. Me sirve mucho el identificar con colores cada acción para visualmente ordenarme y detectar esa regularidad que tengo en mi planificación. Eh, Tiene estas tres materias: historia, economía, introducción al derecho, y lo que va haciendo es estudiando en función a esa organización. Esto también para que lo tengan en cuenta para el año que viene, ¿sí? Cuando ustedes estén cursando las materias, lo conveniente es que el día previo a esa materia o la mañana previa a la materia, si cursan por la tarde, es que puedan ir repasando esa materia, ¿sí? Puedan leerla. Si ustedes, no sé, el lunes van a cursar historia, y lo mejor es que hayan dedicado al estudio el día previo, o sea, en este caso domingo, si estudian los domingos, o sábados, si estudian los sábados, como esta compañera que estudiaba un sábado, sí, porque como trabajaba no le daba mucho tiempo y necesitaba estudiar los sábados a la mañana, entonces los sábados va a estudiar las materias que tiene que cursar el lunes, ¿sí? El martes tiene que cursar otra materia, por ejemplo, derecho, y va a tratar de estudiar por la mañana, si cursa por la tarde, algo de derecho. ¿Para qué? Para poder anticiparme al contenido, ¿sí? Para poder ir al día con la materia que estoy cursando. Lo ideal es que pueda anticiparme, es decir, leer un poquito antes, ¿sí? La materia, para ir a cursar con ciertos conocimientos y no ir, como dijimos, a ver qué dice el profesor. Entonces yo ya voy con ciertas cuestiones, con ciertos temas por preguntar, así puedo prestar más atención a la clase. En este caso, ustedes ya van a dejar de cursar, entonces van a organizar todos sus tiempos en función a la dificultad y el avance que tengan en cada una de las materias, ¿sí? Fíjense también que tiene todos los días un momento para hacer actividad física. El almuerzo, en este caso, solamente es de 1 hora, así cada uno va a ajustar a sus tiempos, pero tiene bastante organizado tiempos de estudio por tiempos de descanso y recreación, ¿sí? Generalmente la recreación y los imprevistos la va a dejar para el sábado y el domingo. Fíjense que sábado y domingo no tiene nada, salvo el sábado de la mañana, ¿sí? Pero si a ella le pasó algo el miércoles porque no pudo estudiar, ¿sí? Perdón, el jueves porque no puede estudiar acá economía, va a tener que cumplir ese estudio en el sábado por la tarde o en el domingo por la mañana. ¿Se entiende? Pero siempre tratar de ese tiempo de imprevistos, utilizarlo en estos tiempos libres, que no voy a pintar todo mi planificador semanal de imprevisto, 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 porque me va a saturar visualmente, pero sí voy a saber que los sábados por la tarde o los domingos por la mañana, si me pasó algo y no pude estudiar, no pude cumplir con mi objetivo de estudio que tenía, voy a llevarlo a ese día. ¿Se entiende? Bien. Entonces, herramientas virtuales tienen el Google Calendar, que es muy útil porque les permite poner distintos colores en función a las actividades, poner horarios, ¿sí? Pero también también está bueno si lo pueden tener en formato papel para poder pegarlo en algún lugar que sea visible, así lo pueden mirar diariamente a ver qué actividades tienen que hacer. Entonces pueden intercalar las dos acciones. Bien, son las 11, así que los voy a liberar antes de terminar. Les voy a dar yo una